Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para El Nuevo Estado y continuamos nuestra serie de ¿Quién es Juan Ponce de León?, donde estamos discutiendo la obra La familia Ponce de León del historiador Álvaro Huerga del 2009, la cual trata efectivamente acerca de la biografía de Juan Ponce de León, el cual no solamente fue el primer conquistador, el primer gobernador, el primer avanzado, aunque técnicamente fue el segundo de Puerto Rico, sino que más importante, la biografía del primer evangelizador de estas tierras, que son el archipiélago de San Juan Bautista, ¿no? Y este es el cuarto video donde estamos hablando respecto a una sección que Huerga ha titulado Los Segundones, utilizando el término de segundón para elaborar más respecto a Juan Ponce de León como hidalgo. Recordemos que en el último video Oviedo había descrito a Juan Ponce de León como una persona de bien, un hombre de bien, un hidalgo y alguien que estaba dado a poblar y a edificar. Y en esta sección, pues Huerga se dedica a expandir ese calificativo de hidalgo, describiendo el término de segundón, describiendo la situación social en la cual se encontraría un segundón, un hidalgo en este momento histórico de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y las posibilidades que tenían pues, estos hombres dentro de ese estrato social, ¿no? Y esto es importante porque pues, nos da más información respecto a qué tipo de hombre era este hidalgo, ¿no? Qué tipo de persona era Juan Ponce de León y sus circunstancias dentro de su crianza y dentro de su vida que lo lanzaron a hacer las cosas que hizo, por lo menos parcialmente, como pues el entorno dictamina hasta cierto punto. Así que vamos rápidamente a compartir la pantalla para ir discutiendo el texto. Lo vamos a leer, pero primero yo quiero ir definiendo los términos que usa Huerga, porque definiendo los términos, pues tenemos más información para entender realmente quién era este hombre en nuestra historia, ¿no? Y como mencionamos, esta sección se llama Los Segundones, y el DRAE, que es mi libro favorito, lo define como hijo segundo de la casa, ¿no? Esto quiere decir que Juan Ponce de León no era primogénito en su casa o en su familia, ¿no? Recordemos que un hidalgo es un noble menor, ¿no? Eso, pues, equivaldría hoy en día a alguien que es de clase media alta, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que tener en mente que las cosas no cambian, ¿no? En la tradición las cosas no cambian y no pueden cambiar porque las cosas no cambian en el estado caído en el cual nos encontramos, ¿no? En el estado caído que va a perdurar desde el comienzo hasta el final de la historia. Así que más allá de utilizar este cliché historiográfico de ponernos en los tiempos en los cuales se están suscitando estos eventos, eso es falacia, ¿no? Eso es una manera lineal, materialista, histórica de pensar, ¿no? Hay que verlo más linealmente dentro de lo que es la profecía y dentro de lo que es la metafísica, ¿no? Dentro de lo que es la perspectiva teológica superior, que es la idea que la esencia se mantiene, pero la forma cambia. Como consecuencia, estas formas que se dan en este momento histórico tienen paralelos con formas que se dan en este momento y formas que se daban previo a ese momento y formas que se darán, Dios mediante, ¿no? En el futuro, al momento en el cual estamos grabando este video. Como consecuencia, la esencia se mantiene igual. Esto es una persona que pertenece a los estratos superiores, pero que pertenece a los estratos inferiores de esos estratos superiores. Y en ese momento histórico, pues serían pues los hidalgos, los segundones, como pues segundos en la familia que no iban a heredar el caudal porque el caudal iba a ir al primogénito que iba a continuar la línea sanguínea, ¿no? Y como consecuencia pues tenía que buscársela porque era el segundo de la casa. Hoy en día pues serían personas que son de clase media alta dentro de lo poco tradicional que queda dentro de esta sociedad con lo que son las familias y lo que es, tú sabes, la herencia y ese tipo de cosas, aunque ya eso también está en vías de desaparecer dentro de este nuevo orden en el cual estamos. Así que estamos hablando de que Juan Ponce de León no era un primogénito, así que obviamente no era el preferido, no era una persona que iba a estar asegurada con una herencia frondosa. De seguro iba a tener herencia, ¿no? Pero no iba a ser del todo la mejor, ¿no? Luego tenemos la segunda definición, que es un hijo no primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Un hijo que nace después del primero, segundo, el tercero, el cuarto. Y la tercera definición, más coloquial, dice persona que ocupa un puesto o cargo inferior al más importante o de mayor categoría, que también más o menos alude a las descripciones anteriores. Y estamos leyendo todo esto para entender nuevamente desde 500 años después, ¿verdad? ¿Qué tipo de hombre era esta persona, ¿no?
Ahora definamos qué es hidalgo, ¿no? Juan Ponce de León era un hidalgo. Hidalgo podemos ver aquí etimológicamente en la sección en verde que dice que es un fidalgo, ¿no? Y este del anterior fijo dalgo, literalmente hijo de algo. Vemos que es una palabra, ¿no? Que tiene una herencia dentro del español mismo, ¿no? Dentro del español antiguo, ¿no? Obviamente, pues hijo tiene una etimología propia, antiquísima, y algo también, ¿no? Pero dentro de lo que es este, pues, fonema, digamos, y obviamente esto tiene algún término lingüístico que yo desconozco, pero si lo saben, pues lo pueden escribir acá abajo, pero dentro de esta palabra, pues, tiene una etimología que ya sale, o sea, como palabra compuesta del español mismo y no necesariamente directamente del griego o del latín o del árabe o lo que sea, ¿no? Así que es hijo de algo. Ya habíamos hablado que segundón es hijo que no es el primogénito, hijo que nace segundo en la casa, o alguien que está en una posición de altura pero no es la más alta, ¿no? Y vemos la primera definición, que es una persona que por linaje pertenecía al estamento inferior de la nobleza, que esa es la manera más perfecta de poner la posición social de Juan Ponce de León, que nuevamente San Tervat de Campo, en el norte de España, en una sección del imperio, de la península, mejor dicho, que era netamente rural, ¿no? Y estamos hablando de que aunque alguien pertenezca a los estratos altos de la sociedad, no significa que son los que mandan, ¿no? Que hoy en día pues sería equitativa a gente de clase media alta y clase pues alta también hasta cierto punto en lo que es nuestro contexto puertorriqueño, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues estas personas no iban a heredar la buena parte de la fortuna de sus padres, sino que iban a heredar algo secundario, así que como consecuencia tenían que desenvolverse en otras áreas, ¿no? En esa época, pues obviamente el clero siempre era una opción, Dios mediante con la ayuda de la fe, ¿no? Y obviamente pues la carrera militar, y en el contexto de principios del siglo XVI, pues montarse en un barco y conquistar las colonias de ultramar, ¿no? Que pues aparenta ser el caso de Juan Ponce de León y también de otros conquistadores, ¿no? En este momento histórico de Juan Ponce de León, pues yo puedo pensar en Nicolás Dobando, que es el más contemporáneo a él y que pues aparentemente pues ambos se conocían previo a estar en la Española y subsiguientemente en la Española y Puerto Rico. Así que tenemos que un hidalgo es una persona que pertenece a la nobleza, pero que no es el cocorote, que no es el cangrimán, ¿no? Que no es el más que empuja ahí adentro. Entonces, la segunda definición es un adjetivo que dice perteneciente o relativo a un hidalgo, por ejemplo, familia hidalga. No solamente uno podía ser un hidalgo, sino que uno podría ser un hidalgo de una familia hidalga, ¿no? De una familia que ya de por sí era una familia, pues que no iba a tener mucho a su disposición porque ya estaba en ese proceso de decaer de ese estrato social superior al no tener acceso a lo que era la herencia principal, que iba a pasar nuevamente al que continuaría la línea de ahí en adelante. Hoy en día nuevamente podría ser gente de clase media, media alta, que pues dentro de la sociedad pues tienen palas, ¿no? Tienen conexiones a través de su familia, pero que a la misma vez su nivel de alcance económico o social está limitada. Lo que sucede es que no está tan limitada como las de personas de clases inferiores, ¿no? Y de la misma manera que en un pasado uno podía pues terminar en el clero, en el ejército, montarse en un barco, pues hoy en día en Puerto Rico esas clases medias altas y altas, muchas veces pues número uno terminan viviendo fuera del país y trabajando fuera de la isla. Por ejemplo, en mi caso, más de tres cuartos de las personas que estudiaron conmigo en escuela superior no viven en Puerto Rico. O personas que sencillamente se quedan en Puerto Rico y viven o de los padres o viven de las conexiones de los padres o consiguen sus trabajos gracias a los padres, que aunque sean nuevamente de un estrato superior, no necesariamente son tan ricos como para hacer lo que les da la gana, siguen siendo pues burgueses a fin de cuentas, ¿no? Lo que pasa es que también esos términos de pequeña burguesía, burguesía, ya esos términos, pues, dentro de nuestra sociedad puertorriqueña, pues, contemporánea son irrelevantes porque la realidad es que todos somos burgueses, ¿no? Desde que él vive en el caserío hasta que en el que vive en Guaynabo son todos burgueses. Y la clase alta en Puerto Rico, pues, es una burguesía adinerada más que cualquier otra cosa. Porque ¿quiénes son las familias ricas en Puerto Rico? La gente que vende comida, que tiene cosas de carro, que trae alcohol y los que trabajan en bancos. O sea, es como que, tú sabes, burguesía total, tú sabes. ¿Dónde están los founding fathers ahí? En ningún lado porque son la gente que viene después de la cédula de gracia, que son burgueses, ¿no?
porque Puerto Rico nunca ha tenido, pues, familia de verdad, o sea, nunca ha tenido clase alta de verdad, a mi entender, porque somos un trampolín, ¿no? Somos una islita en el medio de la nada y nunca ha habido familias que se hayan establecido a la larga. Quizás ahora, dentro de lo que es la anomalía moderna, eso se está empezando a dar, pero se está dando en un contexto moderno, así que no hay manera de que eso evolucione, sino que meramente la lógica dictamina que inevitablemente, pues, involucionará, ¿no? Y pues explicando todo esto, quiero que ustedes pues más o menos se acerquen a lo que podría ser la situación de Ponce de León en ese momento, pues comparándolo con cosas que vivimos hoy en día, ¿no? Y la tercera definición que da aquí el DRAE es de ánimo generoso y noble, que son pues muy buenas cualidades que también podrían aplicar aquí a Juan Ponce de León, ¿no? Y después tenemos otras definiciones aquí particulares, hidalgo de bragueta, hidalgo de cuartos costados, hidalgo de vengar 500 sueldos. Muy interesante, ¿no? No nos vamos a detener ahí porque pues ese no es el punto. Pero ya con estas descripciones, pues vamos ya acercándonos más a quién es este Juan Ponce de León dentro de su realidad tradicional hispánica de esa época, ¿no? Y me gustaría leer lo que Huerga escribe aquí porque son 3 párrafos, no es una sección muy larga. Y según voy leyendo, pues voy aludiendo a diferentes tópicos, ¿no? Y dice aquí, los segundones. González Fernández de Oviedo reitera que Juan Ponce de León, al que conoció personalmente, estaba reputado por hidalgo, ¿no? Vemos que González Fernández de Oviedo fue el que escribió Historia de las Indias, que discutimos su vida en el video anterior. Y vemos aquí que fueron contemporáneos, se conocieron y que se reputaba por hidalgo. Eso dice mucho, porque la idea aquí es que, pues sí, Juan Ponce de León tenía ese apellido, ¿no? Y sabemos que la hija del conde de Arcos en el 1518, como mencionamos anteriormente, déjeme decir la fecha exactamente, dijo que era un primo, pero lo decía porque ya Juan Ponce de León era adelantado, ya era alguien distinguido dentro de la corte, ¿no? Él obviamente fue paje, fue escudero, pero tú sabes, hasta el mismo Oviedo dice que tú sabes, ¿cuál era la palabra? Que era reputado, tú sabes, que tenía reputación, ¿no? No habla de su línea, no habla de sus padres, así que pues ya ahí estamos pues señalando cosas particulares. Tengamos en mente, la gente que se montaba en los barcos en esa época eran aventureros, ¿no? Y eso no era necesariamente con los controles que hay hoy en día, aunque obviamente habían unos procesos legales y unos cánones que se seguían al pie de la letra, ¿no? Especialmente lo que son las capitulaciones, que vamos a ver con la situación de Diego Colón posteriormente, y que efectivamente hubo unas capitulaciones con Ponce de León cuando vino aquí a la isla de Puerto Rico, pero tengo entendido que se han perdido, y eso se conoce en la historiografía puertorriqueña hace mucho tiempo, ¿no? Así que estamos hablando de que era reputado por Hidalgo, y continúa. Aunque no lo dijera, su comportamiento en el Nuevo Mundo es la más apodítica demostración. O sea que Huerga está diciendo de que obviamente pues el hidalgo es una persona generosa y noble, es una persona que pertenece a la aristocracia. Como consecuencia, dentro de la concepción tradicional, ser de sangre azul es ser una persona virtuosa, es ser una persona cristiana, es ser una persona devota, es una persona dada a Jesucristo porque son instrumentales dentro de su orden, el viejo orden de las iglesias y las casas nobles, ¿no? Y la aristocracia. Lamentablemente, pues la propaganda marxista y liberal siempre han querido tergiversar estos hechos tradicionales, pintándole, pues, la propaganda que se le pinta a estos estratos como si fueran, pues, las clases altas de la modernidad, como si estuvieran oprimiendo a los siervos y oprimiendo a todo el mundo dentro del régimen feudal, cuando el feudalismo es, pues, el gobierno orgánico del hombre cristiano, ¿no? El cual, pues, ha sido atacado desde hace, pues, medio milenio y medio, o sea, medio milenio, ¿no? Medio milenio y medio serían pues 750 años, pero realmente a lo que me refiero es que ha estado bajo ataque más que nunca a partir pues del Renacimiento para acá, ¿no? Que irónicamente la historia liberal nos cuenta que es como que el gran momento de la humanidad donde sale de la oscuridad cuando realmente es a la inversa, ¿no? Por eso es que no estoy en una universidad y estoy haciendo un video de YouTube, porque pues decir estas cosas dentro de lo que es el régimen tecnocrático académico actual, pues es anatema. Y sin duda alguna, pues hay personas que están escuchando este video y que pues están pensando precisamente eso porque están entrenados para pensar de esa manera errada. Eh, Tengan en mente
que este tipo de personas pues se lanzaba a la aventura. Y cuando venían acá, pues si uno era un hidalgo, pues la gente esperaba algo bueno de ti porque tú pertenecías a las personas que Dios escogió para gobernar, ¿no? Porque eso es the divine right of kings hasta cierto punto. Eso es básicamente lo que pues asegura y salvaguarda y ata la legitimidad de todo ese sistema. Papa, emperador, reyes y después pues príncipes, duques, marqueses, varones y así por el estilo. Y finalmente pues los hidalgos que serían los más bajos. Pero aquí Huerga está diciendo de que pues con su comportamiento en la española, pues precisamente pues le dio honra a ese calificativo de hidalgo porque dice que pues lo demostró, ¿no? Y sigue leyendo. Pero a esa hidalguía reconocida, algunos le añaden una extraña cualidad de pobre. Dice aquí en la nota al cárcel. Y él, Juan Ponce, era un escudero pobre cuando acá pasó. ¿Qué es un escudero? Vamos al DRAE, ¿no? Escudero es básicamente alguien que es como un paje, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice el DRAE y tiene varias cosas, ¿no? Escudero del latín scutarius, ¿no? Y es un escuderil, que sería un sinónimo, ¿no? Hombre que por su sangre o parentesco pertenecía a un determinado estamento de la nobleza, en este caso, pues, obviamente, la hidalgura o hidalguía de Juan Ponce de León, paje o sirviente que llevaba el escudo al caballero, efectivamente, como caballero de Calatrava, Juan Ponce de León en su juventud fue paje de Guzmán, que luego pues va a ser la conexión con Fernando el Católico, que me imagino que vamos a hablar de eso más adelante. Cuatro, es un hombre que antiguamente se ocupaba de asistir y atender a un señor o persona distinguida, que Juan Ponce de León fue esa persona. Hombre que hacía escudo, bueno, el artesano, imagino. No creo que ese sea el caso de Juan Ponce de León, aunque pues uno nunca sabe. Y seis, criado que servía a una señora acompañándola cuando salía de casa y asistiendo en su antecámara, ¿no? Especialmente pues sería un chaperón, ¿no? Y siete, jabalí, que eso no aplica a ti, y después escudero de pie, de casa real, mozo dedicado a llevar las recados, ¿no? Así que eso es lo que dice, ¿no? Un escudero pobre, o sea que este era no solamente un hidalgo, era un hidalgo que estaba bien pelado, como alguien de clase media que termina estudiando en una pública mala, ¿no? O alguien pues de clase alta que se cuelga, es un rebelde y termina estudiando, que yo sé, en un community college aquí, que yo sé, John Dewey o Sagrado Corazón, bueno, tú sabes, cosas así, ¿no? Es algo que podemos pues eh, y acercar más a la experiencia del estudiante, ¿no? De la misma manera, pues dentro de lo que es esta connotación antigua, pues estamos hablando de alguien que era pobre, ¿no? Y que también uno lee y hay como que insinuaciones de que eres tú en verdad un hidalgo o eres tú como que un tipo normal. O sea, estamos hablando que Juan Ponce era un tipo normal, que nuevamente abona todo lo que hemos mencionado hasta este momento de cómo pues su biografía siempre se ha quedado en las nubes porque pues el tipo salió de un sitio pobre o por lo menos siendo un hidalgo sin conexiones necesariamente, se esmeró, trabajó y llegó a hacer muchas cosas. Y la realidad es que Juan Ponce de León muere de una manera inesperada, ¿no? O sea, Juan Ponce de León nunca descansó, nunca, tú sabes, se asentó y escribió. No, 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 él estuvo de la aventura de principio a fin. Y ese final, pues, digamos, quizás temprano en la Florida y después sepultado en Cuba y después lo vuelven a traer aquí años después, pues eso también le quita, ¿no? Como podemos también hablar de, aunque yo no compararía nunca a Power y Giral con Juan Ponce de León porque son dos extremos opuestos y yo sé que por mucho tiempo el ICP y Ricardo Alegría han tratado de hacer de Power y Giral esta persona, tú sabes, pero Power y Giral dentro de todo era un liberal, ¿no? Así que, pues, y lo mismo con Arismendi hasta cierto punto, ¿no? No, o sea, no hubo un obispo puertorriqueño hasta Ponte Martínez, hasta un militar, tú sabes, por una razón clara, ¿no? Y yo creo que la razón yace con Arismendi. Pero el punto es, más allá de eso, que que lo podríamos comparar con él porque pues Power Gerald murió joven en Cádiz, ¿no? Murió enfermo y pues tú sabes, no, murió en plena acción y Juan Ponce de León es el mismo caso. Y eso también es parte, o sea que es un tipo que sale de un estrato social alto, pero de un sitio pues agrícola, de un sitio pobre, ¿no? Y aunque
se demuestra como un hidalgo, como una persona noble, pues muere temprano, ¿no? Y nuevamente aquí señala una extraña cualidad de pobre y a la misma vez pobre cuando acá pasó, aludiendo pues a la historia de las Indias y cuando pues pasó al Nuevo Mundo. Y luego dice Huerga, ¿es posible que un hidalgo sea pobre? En tiempo de Juan Ponce de León era lo más corriente, al menos para segundones, que ya es un término que explicamos, que eran mayoría. La pobreza era una consecuencia del sistema imperante en las clases altas de la sociedad, o sea, la nobleza, debido al régimen feudal. Los tipos de nobleza, duques, marqueses, condes y anexos, nacieron y se organizaron en el feudalismo medieval. De ellos es testimonio la estructura de las clases sociales que Carlomagno auspició, que básicamente es el primer emperador del Papa, ¿no? O sea, es el primero que... Carlomagno representa esa orientación, reorientación elemental de Oriente a Occidente. Es decir, con Carlomagno, Roma, después de varios siglos, pues asienta predominancia sobre Constantinopla y lo que es esa parte griega del imperio, ¿no? O esa parte griega de la cristiandad. Y con Carlomagno, pues básicamente no es que se funde el medioevo, pero sí se fundan en muchas de las cosas que van a permear a través del medioevo hasta el Renacimiento y quizás hasta más tarde, ¿no? O hasta el día de hoy, especialmente hablando respecto, pues, a universidades y otro tipo de instituciones católicas de esa época que han sido tergiversadas a lo largo de los tiempos por la modernidad y, pues, injustamente olvidadas como originarias, ¿no? Que eso es parte del problema también. Los tipos de nobleza, Carlomagno auspició. Según ley y uso del sistema feudal, la mayor y la mejor parte del patrimonio de las familias nobles lo heredaban los primogénitos varones, ¿verdad? Y Juan Ponce de León, como segundón, como hidalgo, no era ese hijo varón. Ese sistema se llamaba mayorazgo, ¿no? Vamos a buscar aquí qué significa mayorazgo. Ya lo hemos descrito, ¿no? Con la lectura, pero vamos a leer, vamos, no hay, nunca es malo ir al diccionario, ¿no? Persona que goza o posee un mayorazgo, heredero de una persona que goza o posee mayorazgo, y esta es la que estamos buscando, yo creo. 3. Institución, no, esta no es, del derecho civil, que por las leyes desvinculadoras del siglo XIX quedó circunscrita en España a los títulos nobiliarios. Ok. La modernidad atacando el feudalismo, luego conjunto de bienes vinculados por mayorazgo, hijo primogénito de cualquier persona, y luego de eso, ¿no? Y después tenemos otras definiciones particulares y no nos vamos a detener ahí. Pero vemos que dentro del mayorazgo, pues Juan Ponce de León no sale beneficiado. ¿Qué le sucede? Bueno, esta costumbre que aún perdura en algunas regiones verbigratia et ereu catalán, verbigratia significa directamente, ¿no? Entre sus inmediatos inconvenientes dio origen al tipo social del segundón. No sé a qué inconvenientes se refiere él, ¿no? Porque pues esa era la ley, no sé, no, me imagino que inconveniente en el sentido de que uno tenía que salir del ocio, ¿no? En las familias de escasos bienes era, de hecho, un desheredado que había de salir por el mundo sin más que sus apellidos y aún sin ellos a buscar la fortuna que sus padres no podían legarle, ¿verdad? Y aquí hay una nota al cárcel. Eh, Ok, una nota al cárcel de un texto, pero es una definición particular, así que continuamos, ¿no? Se hizo proverbio el tríptico iglesia o mar o casa real. Suena un poco al tríptico de las postrimerías, ¿no? De ten cristiano en tu muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Y para el hidalgo, aquí podemos ver que es iglesia o mar o casa real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, iglesia, clero. Mar era pues al ejército, ¿no? O por lo menos a lo que era la conquista, ¿no? Y finalmente Casa Real aludía a la idea de ser algún tipo de ministro o hacer algún tipo de persona útil dentro de cualquier corte particular. Y luego dice, como horizonte del futuro, o sea, Iglesia Omar o Casa Real como horizonte del futuro de los segundones. Se veían forzados por lo común a abandonar el feudo familiar, como en este caso, pues Juan Ponce de León abandonando San Tervaz de Campo. Se veían forzados por lo común a abandonar el feudo familiar
una vez criados y educados en la clericia o en el servicio militar o en empresas personales que podrían pues fungir útiles a la casa real, a cualquier casa real, usualmente pues tutores, podrían ser pues también ministros, tú sabes, hay un montón de posibilidades, como hoy en día pues hay un montón de posibilidades dentro de los desenvolvimientos profesionales accesibles en la modernidad. Y dice, la puerta que prometía más fue para gran número de hidalgos pobres pasar la mar, o sea, embarcarse rumbo a las Indias. Los hidalgos tenían limpieza de sangre, quiere decir que eran parte de la aristocracia, sangre azul, eran nobleza, eran pues en teoría virtuosos, eran personas educadas, eran personas que entendían mejor el sistema cristiano, ¿no? Pero pero muy escasa renta. Quiere decir que si alguna, o sea, que no tenían, aunque tenían los títulos y tenían los apellidos y tenían las destrezas y digamos, pues, por ponerlo de una manera, la instrucción, pues no necesariamente tenían pues el capital necesario, ¿no? Como pues hoy en día hay mucha gente de clase media, media alta que pues pueden haber tenido una buena educación, que pueden haber tenido buenas experiencias, pero que no necesariamente se refleja dentro de su capacidad adquisitiva, ¿no? Y luego vemos, de esto, de estos se nutre muy extensamente en esos siglos la colonización de América. Y luego tiene una nota al cárcel que alude a donde saca esa cita. Y luego, quizás sea demasiado, ¿verdad? O demasiado decir que vinieron muchos hidalgos a América. Quizás sea demasiado decir que vinieron muchos hidalgos a América. De todos modos, el acerto le cae como anillo en el dedo a Juan Ponce de León I, del que nos consta que era hidalgo o hijodalgo, pero segundón y por tanto pobre, tan pobre que ni siquiera sabemos quiénes fueron y cómo se llamaban sus padres, ¿no? Y ahí tenemos pues más o menos la descripción total de Juan Ponce de León, que ya sabemos que pues era quizás un hombre de familia real, pero sin conexiones, pobre. Y alguien que se dio a la aventura, que se lanzó en una caja de madera, cruzó el Atlántico y se asentó en Santo Domingo y de ahí pues comenzó su vida, ¿no? Ya sabemos un montón de cosas de Juan Ponce de León y de aquí en adelante pues vamos a estar hablando respecto pues a su presencia en el Nuevo Mundo cuando ya de verdad tenemos récords de él en las fuentes, ¿no? Pero como podemos ver en estos últimos dos videos, pues hemos constatado que el origen de Juan Ponce de León es nebuloso y que la historia apunta a que, aunque era un hidalgo, era de familias pues con títulos o con apellidos por lo menos, pues era un escudero pobre, era un paje, era un sirviente, pertenecía al estrata inferior de ese estamento superior medieval. Así que nada, chicos, aquí terminamos este video. En el próximo video vamos a estar hablando de las interrogantes respecto a cómo Juan Ponce de León llegó a Puerto Rico, porque pues siempre se ha dicho que llegó en el segundo viaje de Colón y al parecer pues no hay manera de asegurar esto. Ya como pueden ver, se ha vuelto oscuro aquí, así que no voy a cambiar la pantalla. Se me dañó mi ring light, tengo que comprarme uno nuevo. Pero cuando lo tenga, pues podré hacer más videos de noche. Así que nada, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta en confianza la pueden hacer aquí abajo. Y nada, nos vemos en el próximo. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Y gracias por seguir esta lectura. Chao, chao.